Amigos del programa Joyas Eternas, muy buenas noches. Qué bendición poder estar con ustedes y contar con su sintonía. En esta noche me acompaña el director del Diaconado General de Ministerios Bendición Jesús, Otilio Calel Mazariegos, para el cual le doy la cordial bienvenida. Otilio, bienvenido a este programa. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Como bien decía al inicio del programa el pastor, que soy el coordinador del área de diaconado. Quisiéramos, pastor, que nos pudieras tal vez ampliar cómo conseguir a gente hoy apta para trabajar en el diaconado de la iglesia. Bueno, vamos a definir primero el diaconado, porque el diaconado o diácono es la palabra bíblica. A veces la gente, por estrategias o cualquier razón, le cambian el nombre a ujieres, a servidores, edecanes. He visto yo que ponen un sinnúmero de terminología o de términos, acepciones del diaconado. Realmente, bíblicamente son diáconos y es el diaconado el servicio que se presta. Entonces, cuando hablamos de los diáconos, pues la verdad que la Biblia nos pone ciertos requisitos a través del apóstol Pablo para que podamos elegir a los que son diáconos. Lo que sí es cierto es que cuesta mucho encontrar ese perfil hoy en día. Creo que todos los pastores tenemos que reconocer que dentro de nuestra gran lista de diáconos que tenemos, realmente los que llegan a ese estándar de conducta y de vida, realmente son muy pocos. No digamos si le sumamos las características que tomó, no Pablo, sino la iglesia de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, para llamar diáconos. Realmente este tipo de personas escasean. Y que a mí me llama la atención que, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, la que pastoreaba Santiago, donde estaba Pedro, Juan, realmente llama la atención que ellos eran más o menos una masa de 8,000 miembros. Y para poder escoger diáconos, solo llamaron a 7. Algo impresionante, porque para atender a 8,000 personas, llamaron a 7. ¿Por qué sería que solo llamaron a 7? Quizá porque las características que pusieron para poder nombrar un diácono eran muy altas. Querían que la gente que ejerciera el diaconado fuera llena de fe. Y eso cuesta encontrar hoy en día. Que además de ser llenos de fe, sean llenos del Espíritu. Y eso cuesta encontrar todavía. O sea, y voy a aclarar algo. Porque cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, regularmente mucha gente cree que es la persona que siente calores, la persona que llora en un culto, o la persona que cae al suelo en un culto. Dice, ya está lleno del Espíritu porque cayó al suelo, o porque sintió un calor o algo por el estilo, o porque tuvo una experiencia emocional. Ya damos por hecho que esa es llenura del Espíritu. Y realmente, para poder determinar que una persona está llena del Espíritu, pues hay frutos. No son momentos, no son sensaciones, no son emociones, son frutos. Gálatas es muy claro en hablar de que si que nosotros queremos ver a una persona llena del Espíritu, lo que vamos a encontrar en la persona llena del Espíritu son frutos. Y cuando vemos los frutos, pues estamos hablando del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y entonces encontrar una persona con estos frutos, pues realmente está un poco difícil. Bueno, además de eso, tenían que ser llenos de sabiduría. Además de eso, tenían que ser llenos de poder. Bueno, esos son los requisitos para los diáconos de Jerusalén. Para los del apóstol Pablo, tenían que ser sin doblez. Tenían que ser, bueno, hay una serie de requisitos en el capítulo 3 de Timoteo. Entonces, realmente cuesta encontrar gente así. Hoy en día cuesta mucho. Y la gente que encuentras así no tiene el tiempo, la disponibilidad para servir en el área congregacional. Y entonces ahí todavía te asusta un poco más, porque se te va mermando la gente. Entonces, ¿qué es lo que regularmente hacemos los pastores? Lo que regularmente hacemos es que tomamos en cuenta a la gente que es más perseverante, porque la que es más perseverante nos da a entender que, a pesar de no llenar todos estos requisitos, tiene el deseo de buscar a Dios y de alcanzarlos. Escogemos a la gente que de alguna manera ha llegado a tener un cierto testimonio por la conversión que maneja, por las actitudes que tiene, que se le miran, que aunque no llene todos estos requisitos 100%, se ve que se están esforzando por encontrarlos. Entonces la pregunta sería,
si los verbos que utilizaron en la Escritura, por ejemplo, Pablo, es un verbo ya cumplido o verbos donde se ve un desarrollo para llegar a alcanzarlo. Por ejemplo, dice, los diáconos asimismo deben ser. Pero ese deben ser, habría que revisar los términos, los tiempos de verbos, si es que ya es un hecho de que así son estas personas, y la verdad es que te encuentras con que no existen. Yo tengo que decirlo de esta manera. Incluso no existen ni en la Biblia. Porque en la Biblia hay gente irreprensible muy contada. Por ejemplo, yo en el Antiguo Testamento, gente irreprensible, encuentro a Daniel. Pero es uno entre todos los que menciona la Biblia. Porque cuando tú ves desde Abel, que es un hombre que no clama misericordia, sino venganza desde la tierra. Cuando empiezas a buscar gente, encuentras realmente que casi todos, exceptuando a Enoc y exceptuando a Daniel, la gran masa de siervos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, Sansón, todos cometieron errores. Y errores realmente de moral muy fuertes. Cuesta decirlo, pero David fue un asesino, además de adúltero, además de tener hogares desintegrados, porque él tuvo muchas mujeres como era rey de Israel. Y se ve cuando envejece que con ninguna se llevó bien. Realmente él envejeció solo. Y se ve que no hay ningún hijo que diga, yo doy la cara por mi papá está enfermo, yo voy a estar con mi papá. Ningún hijo, ninguna hija de David quiere estar con él en sus días últimos de vida, cuando ya envejeció. Entonces realmente vemos que estos requisitos ni siquiera muchos héroes de la fe los llenaron. Entonces yo lo que he visto, lo que he determinado, es de que este tipo de requisitos que el apóstol Pablo pone es una meta para el diácono. Es decir, ya te llamaron al diaconado por ciertas cualidades que tienes, pero tienes que alcanzar este estándar de vida. Esa debe ser tu meta. Entonces los diáconos asimismo deben ser, o sea, es un llamado a ser, es un llamado a alcanzar, no que ya lo hayan alcanzado. De esa cuenta tenemos gente trabajando en el diaconado que de repente tropiezan, que de repente fallan, pero tienen el deseo de restaurarse y tienen el deseo no de mantener ese tipo de conducta o de pecados en los cuales han caído, sino de restaurarse. Entonces yo en el punto de vista de lo que hemos manejado aquí en la misión es de buscar gente de buen testimonio, gente que tengamos la convicción de que nació de nuevo y que la llamemos en el debe ser, en una meta de alcanzar. Estos son los requisitos, así que lucha por alcanzarlos, pero creo que es un proceso para poder alcanzar todos los requisitos que el apóstol Pablo le pide a un diácono. No digamos lo que le pide a un obispo o presbítero, y no digamos lo que se le pide a un ministerio primario. Sí, yo creo que es muy importante que el que quiere servirle a Dios, dice la Biblia, que debe de temerle. Lo importante es que tenga temor de Dios, porque hoy en día se demanda mucho que el que le está sirviendo a Dios pues sea una persona irreprensible, que no falle. Y la verdad es que es muy difícil encontrar a gente que no falle. Y si alguien lo dice, si alguien dice que no falla, es mentiroso y va a ser mentiroso a Dios, ¿no? Por eso lo que estamos tratando de decir, o yo quiero tratar de decirte, es de que nosotros estamos llamando a gente defectuosa a servir, pero que se les está poniendo metas, objetivos. Alcancemos este objetivo, alcancemos esta meta, porque si somos sinceros, como tú lo acabas de decir, ni siquiera el pastor de la iglesia, en este caso yo, cumplo con todos los requisitos que se le pide a un diácono, que digamos a un ministro primario. Hay que ser honestos. El apóstol Juan lo dijo: si alguno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. El mismo apóstol Pablo, ejerciendo ya el ministerio, dice: yo todavía no lo he alcanzado todo, pero ya está ejerciendo el ministerio, ya está predicando la palabra, ya está echando fuera demonios, ya está sanando enfermos, ya está escribiendo epístolas inspiradas por el Espíritu Santo, ya está fundando iglesias, y él mismo reconoce: no lo he alcanzado todo. Entonces sería bueno aclarar que no es que se le esté pidiendo a una persona: para que sirvas tienes que tener ya cumplidos estos requisitos, porque nadie podría servir, ni siquiera Pablo. Entonces, y que fue el que escribió esto. Pero después Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, dice:
¿qué crees, Timoteo? Yo ya lo alcancé todo. Ahora sí, en mi vejez, después de un proceso de lucha, de un proceso de quebrantamiento, de dolor, ya lo alcancé todo. Entonces, lo que queremos decir es que hay mucha gente que tú le llamas al servicio, hermano, venga a servir al Señor, y te dice, es que yo no alcanzo esos requisitos, y se va a morir y quizás no los alcance, y se privó de vivir una vida de servicio, de poder poner a trabajar sus dones y talentos, porque creyó que para poder servirle en un diaconado al Señor ya tenía que haber alcanzado todos estos requisitos, y no, es un llamado a alcanzarlos. El diácono debe ser, no ya lo es. Entonces, si entendemos eso, podemos llamar a gente que todavía sabemos que tienen ciertas áreas que, en su conducta, en su proceder, pero que tienen todo el deseo y, como dices tú, el temor a Dios. Porque una cosa es la gente que cae y no le da, ni cosquillas le hace. Y hasta es cínico. A una persona que cae, que falla, pero que conoce el altar y conoce la misericordia de un sumo sacerdocio de Melquisedec, que ahora es el que nos ampara, el que nos cubre, en el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el día oportuno. Entonces, el llamado es a servirle al Señor. No importa en qué congregación estés, sírvele al Señor. Y no por no haber alcanzado la perfección que se le pide en el diaconado a los diáconos, no por eso te excluyas de servir. Sírvele con temor, con el hambre y el deseo de poder alcanzar esos requisitos que se están pidiendo, y que el día en que, y que llegue un día como Pablo, en que le podamos decir a la gente con la que vivimos, la gente a la que servimos, ya lo alcancé todo. Pero no podemos esperar servirle al Señor hasta que lo hayamos alcanzado todo, porque entonces Pablo debió de haber empezado a predicar desde que le escribió a Timoteo, ya lo alcancé todo, entonces ahora sí sírvele. No lo había alcanzado todo. El mal que aborrecía lo practicaba, el bien que deseaba no lo hacía. Sin embargo, predicaba, sin embargo, servía, ministraba. O sea, hay gente imperfecta ministrando al Señor. Nos encontramos con gente que tiene conflictos en su conducta, en su moral, como Pablo, como Juan, como Santiago, como Pedro. Pedro ya era un apóstol fundando iglesias, ministrando el bautismo con el Espíritu Santo, con las llaves del reino, abriéndole las llaves al Pentecostés judío y al Pentecostés gentil. Sin embargo, en una ocasión Pablo lo reprende públicamente y le dice, eres un hipócrita porque vives como gentil, pero delante de los judíos vives como que fueras judío. Entonces, y fíjate que era una persona que le dijeron hipócrita. O sea, podríamos decir, ¿y entonces por qué ese hipócrita está predicando? ¿Por qué está fundando iglesias? ¿Por qué Dios lo está respaldando? Porque Dios no nos respalda a los hombres por lo que somos hoy, sino por lo que vamos a llegar a ser. Dios ya sabe cómo vamos a terminar, y tú y yo un día vamos a terminar a la imagen de Jesucristo, porque para eso nos predestinaron y para eso nos llamaron, según Romanos 8, para alcanzar a Cristo, a la plenitud de Cristo. Entonces Dios nos usa hoy no por lo que somos hoy, ni por lo que hacemos hoy, como usó a Pablo, no por lo que Pablo era, como usó a Pedro, no por lo que Pedro era, sino por la obra terminada que el Espíritu Santo iba a alcanzar en cada creyente y que va a alcanzar en cada creyente. Entonces tenemos la autorización de servirle al Señor, los imperfectos hoy, con temor, con temblor desde luego, buscando la santidad, buscando alcanzar los requisitos que se nos piden, pero no porque no los hemos alcanzado, vamos a dejar de servirle al Señor, porque tenemos una fe que es la fe de Dios. Un día vamos a terminar a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Sí, está muy bien. La verdad es de que tenemos que entender definitivamente que si le servimos a Dios es por lo que Él ya hizo con nosotros, es por lo que Él ya un día a nosotros nos salvó por gracia, y debemos de servir por gracia, por todos los favores que Él a nosotros nos ha colmado. Y yo creo que hay un beneficio, pastor, servirle a Dios, y es lo que muchos tenemos que entender, que el que le sirve a Dios, Dios se encarga de todo lo que acontece, incluso en la casa. Porque los requisitos que menciona 1 Timoteo 3:8, que sea irreprensible, esposo de una sola mujer y tener a los hijos en disciplina y todo, al principio, como bien lo dices tú, si se convierte el papá al evangelio, los hijos pues no son cristianos, ¿verdad? Y qué fácil sería decir, bueno, si él es cristiano, ¿por qué la familia no está perseverando? ¿Por qué la familia no está consagrándose? Pero lo que estamos viendo ahorita es un proceso.
Y uno de los beneficios, creo yo, que va a ser la salvación a la casa. Porque el que le permite a Dios que entre la salvación, que es por medio del varón, los demás van a recibir esa salvación por gracia. Bueno, sí, desde luego que hay muchos beneficios, como dices tú, de servir al Señor. Y uno de los beneficios es de que la gloria de Dios va a estar en la casa. A pesar de lo difícil y complicado que puede llegar a ser el que solo el papá o la mamá sean cristianos y el resto de la familia no. O que solamente algunos miembros de la familia quieran servir al Señor, adorar al Señor, servir al Señor, seguirlo, y que el resto de la familia no. Y realmente tenemos mucho de esto en la congregación. Yo, por ejemplo, cuando yo me convertí, el resto de mi familia no era conversa. Pero no por eso me privaron a mí de servir y decir, hasta que tu familia se convierta, entonces le vas a servir al Señor. Porque realmente hubiera sido una mala interpretación a las palabras de Pablo y me hubieran anulado, me hubieran cercenado. Y yo bendigo a los pastores que, a pesar de que yo tenía una familia inconversa total, de todos modos me dieron el privilegio de servirme, de servir al Señor. No porque estuvieran obviando este pasaje, sino porque los pastores interpretaron que el apóstol Pablo no estaba diciendo que uno ya debe tener bien ordenado todos estos puntos para poderle servir al Señor, sino que era un llamado a alcanzarlo. Entonces, yo bendigo al Señor por los pastores que no fueron tajantes conmigo en esos puntos, sino que interpretaron, bueno, quizá hoy la familia no es convertida, pero más adelante sí. Y gracias a Dios, hoy tengo a mi padre, que es el encargado de intercesión de la iglesia. Hoy tengo a mi madre, que todo el mundo da testimonio y fe de ser una mujer de oración, una mujer de un testimonio muy desarrollado dentro del ámbito de la oración y la intercesión. Y gracias a Dios mis hermanos están en la fe, que en otro tiempo no lo eran. Pero entonces vamos a que, si vamos a esperar para que una persona llene todos estos requisitos para que le sirva al Señor, prácticamente los servidores van a ser solamente ancianitos, ¿verdad? Uh-huh. Y el mismo Timoteo, al que se le está escribiendo, no llena todavía todos esos requisitos. Ni el mismo Pablo, que las está escribiendo, llena esos requisitos. Entonces, no puede contradecirse la palabra. Lo que Pablo está diciendo es que todo servidor y todo diácono debe tener como meta este tipo de características, que un día lleguemos a ser totalmente todos los que le servimos al Señor irreprensibles, aunque hoy por hoy podamos ser reprensibles en algunas áreas. Excelente. Yo estoy viendo también que los servidores deben de hacerlo por amor, todo es por amor, porque yo creo que el que ya dio todo por amor fue Jesucristo, y Él nos llama a servirle, porque cuando Él vino a la tierra, Él vino a servir. Y el que se convierte al Señor, como que, no sé si llamarlo así como su obligación o su deber, es servir en el área que sea. Y en Marcos 16:15 dice que id y predicad el Evangelio. Y el Evangelio no es predicarlo solo estar hablando, sino con el testimonio. Ciertamente no hemos alcanzado todos los requisitos que pide Pablo, pero sí es importante comprometerse que el que le está sirviendo a Dios debe de estar viendo siempre al blanco, estar viendo al Cristo de la gloria, como Él bien nos dice, ¿verdad? De que Él nos da la fuerza para vencer, la fuerza para conquistar. Entonces es importante ser un vencedor, como un servidor tiene que ser un vencedor. Tiene que vencer en todas las áreas, porque el que le está sirviendo a Dios es un reto, pastor. Bueno, pues es que ahí está tu función y la función de los que han sido llamados de confianza por los pastores para que sean los directores del grupo de diaconado, de ujieres, de servidores, que el diácono no pierda la visión, porque hay una visión que no se debe perder, porque hay muchos distractores. A veces, como estás sirviendo bien en la iglesia, descuidas el testimonio, o solamente tienes un buen testimonio dentro de la iglesia y afuera no. Entonces ahí está la función de los que presiden, de los que dirigen, como en el caso tuyo, de llamar a los diáconos constantemente a no perder la visión, porque es muy fácil perder la visión porque hay muchos distractores. Entonces, esa es la función de ustedes. La función de ustedes es mantener a cada servidor con los ojos puestos en la meta. ¿Cuál es la misión del grupo de diaconado? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales están y cuáles deben de ser los requisitos y el testimonio que deben llevar? Entonces, de hecho, esa es parte de la función que ustedes tienen, y creo que todos los pastores tenemos en nuestras congregaciones diversas gente que preside los grupos de diaconado.
Y eso para eso están los que ejercen liderazgo, para que esa visión no se pierda. La visión de Jesús no se pierda. Esa visión que hablas tú de poder dar un testimonio por amor y servir por amor, y desde luego tener un testimonio congruente de lo que hacemos dentro de la iglesia con lo que se vive fuera de la iglesia. Sabiendo, pues yo reitero esto mucho, ¿por qué reitero mucho esto? Porque mucha gente no le está sirviendo al Señor por esa acusación que tiene del mismo enemigo. Es que, hermano, fíjese que yo todavía tengo ciertas áreas malas, todavía no estoy muy bien en esto, mi hijo todavía no es creyente, yo todavía no tengo derecho a servirle al Señor. Entonces la gente se priva por no interpretar el proceso del cual está hablando el apóstol Pablo de los servidores, de los diáconos, y ya quieren en producto terminado servirle al Señor, y eso es imposible. Repito, ni Pablo, que dio estas instrucciones, calificaba dentro de todos esos grupos. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a que una cosa es el llamado a hacer y otra cosa lo que estamos logrando día a día. Desde luego, la comunión con el Señor es muy importante. El Espíritu Santo, que lo mencionaste, que es el poder y la fuerza que nos dejaron del cielo para poder alcanzar esas metas. Pero yo quiero reiterar en esto, no porque no somos perfectos, dejemos de servirle al Señor. No, es una invitación a servirle al Señor, pídele al pastor, y hay un tabú, hasta que el pastor me llame, yo voy a servir. Y la gente ora, Señor, ponle al pastor en su corazón, en su mente, mi nombre, una imagen ahorita para que me llame a servir en X área. Si tú tienes el deseo, la vocación, ¿por qué no hablar con el pastor? ¿Por qué no hablar con el encargado y decirle, hermano, mire, yo tengo todo el deseo de servirle al Señor? Tomen en cuenta, cuando ustedes sientan del Señor, tomen en cuenta. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces la gente que es llamada no atiende con responsabilidad, no atiende con seriedad, con compromiso su llamado, pero viene otra persona que anhela ese llamado. Entonces yo siento con todo mi corazón que no siempre todo Dios lo revela. Porque la gente está esperando que uno de pastor le pasen una película, ¿qué te digo? La fotografía en la mente a uno bueno, hay que llamar a fulano para estar en el diaconado, a fulano para estar en la alabanza. Que aunque Dios lo hace, no necesariamente es la única forma en la que Dios lo hace. También alguien puede ofrecerse, decir, yo quiero conquistar este monte. No me han llamado, pero tengo el deseo de servirle a mi Señor. ¿Por qué no llegar a acercarse y ofrecerse? ¿Por qué no? Ahí sí que si a veces nos ofrecemos y somos a veces metidos en las cosas seculares, ¿por qué no hacerlo en las cosas espirituales? Hay un pasaje, por lo que estás diciendo, en 2 Corintios 8:4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es la iglesia de Macedonia que le está pidiendo a los apóstoles. Ellos rogaban poder participar en un servicio. O sea, que qué importante es anhelarlo. O sea, el que lo tiene que anhelar es uno. Que como bien decías, el pastor, él quisiera que todos sirvieran, ¿verdad? Pero a veces no se logra llegar con uno por uno, ¿verdad? Sí, mira, yo la verdad pienso que incluso los pastores podemos equivocarnos cuando llamamos a una persona, y de hecho nos pasa a todos. Uh-huh. En el sentido de que, voy a poner el ejemplo de Moisés. A Moisés le dicen, llama 70 varones, llámalos tú, no los llamó Dios. No los escogió Dios, los escogió Moisés. Busca 70 varones y yo voy a poner del espíritu que hay en ti, lo voy a colocar en ellos para que ellos atiendan la consejería y la administración paralelamente contigo y te ayuden. Entonces, quien hizo la lista no fue Dios. La lista de los que iban a servir como consejeros y en el departamento de administración fue Moisés, él fue el que los llamó. Sin embargo, se deja ver con claridad en la Escritura que de los 70, 2 fueron una total aberración de parte de Moisés haberlos llamado, haberlos escogido. Ellos ni siquiera llegaron a la reunión, ni siquiera se apersonaron a la junta donde Dios iba a colocar de su espíritu. O sea, puedo decirte, Moisés se equivocó de los 70 en 2 personas. Y algo muy importante, no llamó a Josué. Josué no fue llamado en la lista de los 70, de donde tú dices, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a Moisés obviar a Josué de la lista si él era un general de división? Por el cual Israel en el desierto había ganado la batalla frente a Amalek.
¿Cómo se te va a olvidar poner en la lista de tu equipo de trabajo a un hombre tan valeroso como Josué? Pues a Moisés se le olvidó. O sea, eso te da a entender de que a veces los pastores, cuando hacemos los llamados, nos equivocamos. Y tenemos el derecho de equivocarnos. Uno, porque era el trato que Dios tenía con Josué. Y dos, el trato que tenía con los dos que fueron llamados y que no llegaron a la convocación. O sea que al final, todas las cosas colaboran para bien. Pero si alguna persona no está en la lista del pastor, porque no levantar la mano y decir, hermano, tengo todo el deseo de que me tomen en cuenta, aquí está, yo tengo tiempo, tengo compromiso, tengo la gratitud, el amor, y se me ha levantado una pasión por servirle al Señor. Y obviamente yo creo que todos los líderes en el tiempo del Señor, tomando en cuenta ese ofrecimiento, podemos en un momento determinado poder incluir a estas personas. Sí, está. Y bueno, y aparte que el que debe de anhelar ser mejor es uno. Si le dieron la oportunidad y le dieron el privilegio de servir, el que debe de buscarlo, como en un trabajo secular, ¿va? Con tal de quedarme en la plaza, tengo que dar un poco más, una milla más. Y cuánto más en el Evangelio. Bueno, la Biblia dice que somos siervos inútiles cuando solo hacemos lo que nos mandaron a hacer. O sea que tenemos que hacer algo más para dejar de ser inútiles de lo que ya nos llamaron a hacer. El tiempo se nos ha ido, Otilio. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros compartiendo algo acerca del diaconado y de lo que es el servicio. Amén.